Bona vesprada a tots. Soc Josep Maria Gadea. Estic en representació del director de l'escola, Pau Bernabéu, que no ha pogut vindre perquè aquests dies ha tingut la falta de sa mare i està encara recuperant-se. Agrair-los el vindre a aquesta presentació del llibre de Vicente Vidal i donar-li l'enhorabona a Vicente Vidal per el llibre i que m'imagine que contempla tota la seva vida com a arquitecte i com a docent en aquesta universitat. Ara després ja ho explicarà el que ha fet. Moltes gràcies. Sí. Esto funciona, ¿verdad? Sí. Bueno, sencillamente se trata en esta sesión de presentar el libro dedicado a la figura profesional y académica de Vicente Vidal Vidal, arquitecto, catedrático, vicerrector de la universidad en su momento, etcétera, etcétera, de la Universidad Politécnica, esta universidad que comanda, en la que se incorpora esta escuela. Y yo quería sencillamente empezar haciendo una semblanza personal, porque yo he sido durante más de 20 años socio profesional, por así decirlo, de Vicente, y hemos tenido una etapa muy fructífera que después él ha prolongado no yo, pero él sí ha prolongado con sus hijos una oficina de arquitectura con una consistencia importante. De hecho, una de las obras más importantes, a mi juicio, que se recogen en el libro, es precisamente la reforma de la Escuela de Arquitectura de la UPV en Valencia, que es una obra de una complejidad y de una amplitud extraordinaria, es decir, es de mucho tamaño y de una consistencia, repito, muy importante. Yo quiero empezar sencillamente diciendo que nosotros pertenecemos a una época, los finales de los 60, principios de los 70, cuando estudiábamos la carrera de arquitectura, que es cuando tanto Vicente Colomer, aquí también en la mesa, y profesor de la Escuela de Arquitectura, como yo, conocimos a Vicente y formábamos parte de un sector de gente absolutamente consciente de los cambios que se avecinaban en aquella época, la transición, el tránsito desde el régimen autoritario, desde la dictadura, hacia una democracia que ha costado y cuesta muchos años de perfeccionar y de mantener. Y en ese sentido fue una especie también de establecimiento de una comunidad de intereses. A mí me interesaban muchas de las cosas que sabía Vicente y a Vicente le interesaban algunas de las cosas que me interesaban a mí, y desde ese punto de vista mantuvimos siempre una actitud, digamos, de análisis y de indagación en los aspectos arquitectónicos y urbanos que ha seguido manteniendo Vicente hasta el día de hoy, en definitiva, desde la perspectiva, además, de lo que, en definitiva, Vicente representaba. Y era algo que yo quiero subrayar porque tiende a pasar desapercibido, y es el particular itinerario formativo que él recorrió, que es muy distinto del que hacíamos los demás personajes que estudiábamos arquitectura y que procedíamos pues, de los colegios y de los bachilleres y de las reválidas y todas estas cosas, y no pasábamos por la cantidad de lugares en los que se percibe y se aprende una realidad absolutamente importante y absolutamente, no sé cómo decir, determinante, en la que nosotros pasábamos en aquella época, de los 16, 18 años, etcétera, pasábamos de una manera bastante superficial. Y yo creo que ese es uno de los elementos que son también significativos o identitarios de Vicente, es decir, ese itinerario es de algún modo el que le permite establecer no sé cómo decir, un discurso fundado en la racionalidad de la materia, por decirlo de algún modo, y de los procedimientos constructivos. En su caso, él ha estudiado diversas materias técnicas. Yo recuerdo que envidiaba a Vicente en aquella época porque él había estudiado termodinámica y yo no. Es decir, esas cosas de saber más cosas. Es importante saber muchas cosas, aunque no se le encuentres una aplicación directa. Sin embargo, siempre tiene un valor residual importante. Entonces, haber pasado por
algo próximo a la realidad material en la que las cosas se hacen, se deciden y se fabrican, es un factor que de algún modo le permitía, y me permitía a mí con él, siguiéndole, le permitía establecer un nexo particular con la disciplina de la arquitectura, porque a mi juicio ese es un poco el factor determinante. Yo luego a lo mejor comentamos en la posible discusión suplementaria aspectos relacionados con la disciplina de arquitectura misma, aunque creo que también estas cosas son un poco abstrusas y tienen un interés relativo. Pero estábamos comentando entre nosotros antes, a raíz del discurso de admisión en la Real Academia de San Fernando de Rafael Moneo, que hablaba de la arbitrariedad en la arquitectura, estábamos discutiendo sobre el hecho al final de que la única posibilidad, desde luego a mi juicio, para obtener un juicio racional, de reinventar racionalmente la arquitectura, es precisamente el conocimiento y el desarrollo de la técnica y su adecuación a las circunstancias cambiantes, que además han sido vertiginosamente rápidas a lo largo de los últimos 50 años, incluso desde la época que nosotros acabamos la carrera. Cuando acabamos la carrera, las cosas que se podían hacer eran unas, y ahora las que se pueden hacer son otras más elaboradas, e incluso que se puede medir también en la diferencia, digamos, el índice de precios de lo que valían antes determinadas soluciones constructivas y lo que valen ahora. Entonces, ese nexo, ese saber hacer con las manos también, es decir, esa especie de, no sé cómo decir, de conjunción de la vieja metáfora del artesano con la del oficio de arquitecto, yo creo que es uno de los rasgos distintivos de la persona de Vicente, y que creo que de algún modo imbuye o engloba su perspectiva general, por parte que la conozco yo y en la parte que la conocen el resto de la vida profesional desde los últimos 25 años, que son los que Vicente maneja con el estudio formado por él y por sus hijos. Yo quiero subrayar estos aspectos, digamos, de la singularidad del personaje, por decirlo de algún modo, y quiero también, aparte de esa idea del arquitecto como artesano y como oficio, de hecho el libro se llama Oficio y Medida, una de las obsesiones de la gente que efectivamente fabrica cosas y que tiene que saber con absoluta precisión cuáles son las medidas, las herramientas, etcétera, herramientas discursivas, en nuestro caso discursivas, pero incluso también materiales, saber dibujar, por ejemplo, que le caracterizan. Y a la otra es la faceta que es relevante señalar en un contexto como el que estamos, que es el de la académica. Gente increíblemente, porque no siempre es bastante infrecuente que estos fenómenos concurran. Vicente ha sabido conjugar perfectamente esa actividad profesional de la arquitectura con una actividad de enseñanza de la arquitectura. Una enseñanza basada en el saber para saber hacer. Este tema es absolutamente clave. Yo creo que está en revisión hoy día todo el paradigma de la enseñanza en general, y desde luego debería estar en la enseñanza de arquitectura, porque realmente se enseña a que aprenda la gente, no se enseñan dogmas ni se enseñan, no sé cómo decir. Pero al mismo tiempo también debe existir esa facilidad o esa posibilidad de la que ha gozado Vicente todos estos años en la enseñanza de arquitectura, de ser capaz de ofrecer certezas en un mundo en el cual pues cualquier mercachifle es capaz de vender ideas y imágenes presuntamente modernas y toda esta serie de cosas. Ese no es el caso. Vicente es un arquitecto moderno, pero precisamente porque no trafica con esas cosas, sino porque él hace descansar su discurso proyectual sobre el conocimiento de la historia de la arquitectura y de los medios que la configuran. Entonces, esa faceta de profesional académico también me parece fundamental subrayarla, porque es otro de los rasgos distintivos, ¿no? Como hay otros excelentes arquitectos, o ha habido otros excelentes arquitectos en la historia reciente de la arquitectura, no se lo ha quedado para sí solo, sino ha fomentado su particular posición y sus puntos de vista en materia de arquitectura desde la docencia de la misma, y yo creo que ha creado, hay algunos arquitectos presentes en la sala que creo que son conscientes de esa faceta, de esa componente, digamos, de maestría en el mejor sentido de la palabra, de transmisión de conocimientos y prácticas que ha llevado a cabo Vicente a lo largo de los últimos 40 años o 50 años, porque yo ya tiendo a perder la noción del tiempo, pero creo que son 40 y tantos, 45 años por lo menos en esta tesitura. Bien, yo quería hacer esta semblanza, digamos, previa, por así decirlo, a cualquier otro tipo de
de discusión complementaria que podamos abordar después sobre la naturaleza de la arquitectura, los puntos de vista que yo entiendo que ha sostenido Vicente y yo también en materia de proyectual a lo largo de todos estos años, etcétera, etcétera. Pero creo que era previo el llevar a cabo una semblanza que a lo mejor completa Vicente Colomer, pues que es compañero. Hay que, en este sentido, conviene también añadir que somos compañeros de curso desde que acabamos la carrera del año 74, algunos matices de si uno aprobaba una asignatura del curso anterior y se le quedaba para... Era una época que también la arquitectura costaba 7, 8, 10 años, no es como ahora es bastante diferente. Y esos años forjados en la convivencia dentro de los muros de la institución académica, de la Escuela de Arquitectura, que además eran bastante precarias, porque nosotros nos hemos movido durante la mayor parte del tiempo de los estudios de la carrera en edificios prestados. Los edificios de la exposición de Valencia, que eran propiedad municipal y estaban cedidos, pero eran bastante, no sé cómo decir, bastante poco adecuados para la enseñanza de la arquitectura, eran un poco locales de fortuna y tal y cual. En ese sentido, el interés estaba, digamos, puesto en los miembros del curso más que en el despliegue, digamos, de medios materiales como el que se cuenta ahora, porque, por ejemplo, esta escuela pues es una escuela desde un punto de vista físico y desde un punto de vista material, pues me parece que es un logro que está 40 y tantos años alejado de los medios en los que nos movíamos nosotros en aquella época. Bien, pues yo creo que si haces tú una visión complementaria, pues... Sí. Muy bien, bueno, pues nada, gracias Luis. Y es mi turno para, bueno, yo creo que es una celebración el tener un libro dedicado a la trayectoria, la larga trayectoria de Vicente Vidal. Vicente Vidal es en Valencia, Manolo es en Alcoy. Y yo quisiera resaltar en primer lugar que creo que estamos ante una producción de un libro de la universidad que es muy interesante como producto. Es un libro que, independientemente de que sea la historia de un arquitecto en toda su proyección hasta la fecha, es un libro también que tiene argumento, podríamos decir. Y ese argumento fundamentalmente está basado en esa obra, pero que es una obra de tesis. Tiene ese argumento, posiblemente sea sobre todo porque detrás de esto también hay un profesor, un catedrático de proyectos de la Escuela de Arquitectura, después de aquellos primeros, Miguel Colomina y yo creo que también García Sanz, una época en que no había catedráticos de proyectos en la escuela, no había ninguno, y el primero de ellos, de la siguiente jornada, fue Vicente. Y bueno, pues estamos también en una serie de celebraciones. Estábamos ahora comentando que hace 3 años estábamos aquí viendo una exposición de su obra, de la obra con Luis y de la obra con Ivo y con Ciro, con sus hijos, expuesta en el Ágora de su ciudad, de Alcoy. Ha sido nombrado también por el Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana como mestre de la arquitectura, y finalmente también la Academia de San Carlos le ha tenido el nombramiento de académico, lo cual quiere decir pues, que hay yo creo que incluso un reconocimiento no solo de sus amigos, de sus compañeros de la escuela y de la institución como el Colegio de Arquitectos, sino que hay un cierto reconocimiento social de que en Vicente tenemos alguien que de alguna manera podemos mirar para, de alguna manera, vernos en ese reflejo que ha podido ir decantando a lo largo de toda esta historia en la que yo me he sentido partícipe, no tanto como Luis, no tanto como sus hijos, pero sí, de alguna manera, siempre fijándome en qué es lo que iba produciendo Vicente y sobre todo cómo lo iba contando para
los compañeros como Luis y como yo, que de alguna manera, bueno, éramos un poco más jóvenes, aunque Vicente siempre decía que eran de nuestra edad y de nuestra generación, pero bueno, somos un poco más jóvenes y de alguna manera bebíamos de su experiencia, que era una experiencia muy, yo diría muy completa, porque además en la formación y en la formación del arquitecto muchas veces hay una cierta dificultad en que si primero lo que se hace es trabajar sobre la técnica para luego buscar un poco la cultura arquitectónica, parece que es un recorrido un poco difícil. Que sin embargo en el caso de Vicente pues da lugar a una producción muy singular precisamente por ese hecho, porque se ha experimentado directamente con la realidad previamente a hacer proyectos y llevarlos a obras como proyectos y obras de arquitectura. Y es por eso que, bueno, yo tengo, bueno, montones de anécdotas. Una de ellas, de todas formas, es importante para mí, es que en un momento determinado Vicente no era mi profesor, era mi amigo. Éramos compañeros de carrera. Y cuando yo estaba haciendo el proyecto de fin de carrera, recuerdo, ya habíamos estado con él algunas veces en Alcoy, nos había enseñado cosas que ya estaba él haciendo, porque había acabado la carrera un poco antes que nosotros. Entonces había hecho la fábrica en Muro de Hilaturas Climent. Entonces yo estaba haciendo el proyecto de fin de carrera sobre bueno, la demolición del Instituto Luis Vives en Valencia. Conoceréis porque yendo a Valencia llegas a la estación y ves enfrente el Instituto Luis Vives. Y Vicente entonces, cuando yo estaba haciendo el proyecto, estaba un poco enredado. Recuerdo que Colomina ya me había dado, Colomina era el profesor, digamos, ya más mayor y que teníamos entonces como tutor de fin de carrera. Y bueno, lo primero Colomina me dijo, hombre, tienes ahí una calle, que es la calle Arzobispo Mayoral, mira a ver de colocar una puerta al fondo de la calle, que eso parece lógico. Y yo, oye, pues esto está bien, esto parece que resuelve algunas cosas. Pero luego tenía un problema del volumen del edificio, no sabía cómo hacerlo. Entonces Vicente me dijo, dilata de arriba, dilata la cubierta. Entonces, dilata la cubierta quería decir que de alguna manera tenía el ejemplo de Hilaturas Climent, que había dilatado la cubierta. Era un ejemplo magnífico de una industria, el proyecto de una industria, lo que hacía, aparte de una estructura bastante novedosa en ese sentido, lo que hacía es utilizar esa forma de dilatar la cubierta para introducir la luz en unas naves industriales de una manera que no era la habitual. La habitual era hacer un diente de sierra o hacer alguna cosa que de alguna manera producía luego algunos problemas y sobre todo veía cosas que tenían una gran calidad constructiva, una aplicación de técnicas que de alguna manera estaban pasadas a través de su propio tamiz y aparecían cosas que realmente, bueno, a mí me parecían absolutamente novedosas y yo creo que también que lo eran. Bien, pues estas son un poco historias que, que me unen a esta trayectoria, la trayectoria de Vicente, a la del libro. Yo quería resaltar también otro aspecto que me parece muy importante del libro, que en definitiva lo que está reflejando lo que es la trayectoria de Vicente, y es su identificación con la ciudad de Alcoy. Yo también, a través de mi trayectoria profesional, he hecho obras en Alcoy, pues seguramente también como una forma de seguir los pasos de Vicente como amigo, colega y maestro. Y yo creo que esa identificación con la ciudad, que es muy difícil de encontrar en los arquitectos, es decir, cómo de alguna manera había pues una forma de trabajar, por ejemplo, el detalle en la arquitectura, conocía cómo se trabajaba el hierro, cómo se podía medir, cómo se podía ensamblar las piezas de hierro que hacían, pues, no sé, podía ser, por ejemplo, una pasarela, como la pasarela del viaducto, ¿no? Que ahí veías, pues, cómo cuidaba el detalle y a la vez también cómo, pues, se pudo plantear un plan urbanístico para el conjunto de la ciudad que tenía también la virtud de implicarnos a arquitectos de Valencia, dirigido un poco por él,
y que a su vez implicaba también arquitectos que venían de fuera, pues estuvo por aquí Álvaro Siza, estuvo por aquí Manuel Solá Morales, el mismo Rafael Moneo también se implicó inicialmente, Francesco Venezia, en fin, una serie de arquitectos que ya eran consagrados a nivel internacional y que estuvieron trabajando en Alcoy en este plan ARA que implicaba la ciudad, pero implicaba sobre todo el hacer también algunos elementos de los cuales yo creo que el más importante que ha quedado para la ciudad ha sido la SANC, premio FAD, hecho con Manuel Solá Morales, también por Vicente, y que yo creo que es una joya dentro de lo que es la arquitectura internacional y la arquitectura, bueno, pues de esos años 70, 80, que estaba en ese momento cambiando y es un magnífico ejemplo de arquitectura residencial, además en un área de rehabilitación, de restauración de la ciudad en pleno centro, en el caso de Alcoy. Yo quería también insistir en ese sentido, bueno, entonces la implicación de Vicente no solo que haya hecho una pasarela, pues Vicente hizo también algo que ha sido muy difícil para los arquitectos de llegar a proponer y trabajar, como han sido pues la reurbanización de calles con una galería de servicios en la cual, bueno, pues era un ejemplo que yo creo que después de que se hizo la de Alcoy, realmente no hemos podido hacer en ningún otro sitio porque siempre ha habido unos grandes impedimentos que hacían que las instalaciones no pudieran disponerse de una forma que facilitaban el mantenimiento y eran también pues, una mejora sustancial de allí donde se hizo en la ciudad de Alcoy. La propia urbanización tenía, y todavía se puede ver que es una urbanización en la ciudad de Alcoy de una gran riqueza, no solo material, sino además de disposición y de construcción del espacio para su utilización en las calles y en las plazas de Alcoy. Bien, la misma enramada, la producción en Alcoy de la enramada es una pieza también urbana que se utiliza para las fiestas y que pues vemos como todo ese cúmulo, normalmente en las fiestas se va degradando hasta que no queda más que unas banderitas que se ponen de plástico, que sabemos que pues esto realmente es una joya para la ciudad, producida también por Vicente. En fin, son muchas cosas, muchas historias que están ligadas a este libro y están ligadas lógicamente a la trayectoria y a la historia de Vicente en su faceta de arquitecto y de transmisor también a través de de haber sido profesor tanto tiempo en la Escuela de Arquitectura de Valencia y por tanto en esta universidad. Como final yo quisiera transmitir algo que me parece muy interesante también en cuanto a la producción del equipo, Vicente Vidal, Luis Armiño, que se trata sobre todo de resaltar la multiescalaridad en la cual han trabajado. Es decir, estamos hablando de hacer una pieza urbana o hacer un detalle constructivo determinado en un edificio, pero a la vez también, por ejemplo, el haber hecho la Universidad de Palma, yo creo que también demuestra esa capacidad de este equipo para poder haber trabajado en muchas escalas. Y eso es una también gran enseñanza que en este momento quiero poner en valor. Hoy en día, cuando hablamos de lo multi, se habla sobre todo de los aspectos pluridisciplinares. Es decir, todo el mundo habla de aspectos pluridisciplinares como algo que soluciona muchos de los aspectos que estamos de alguna manera tratando de resolver y que son muy difíciles de resolver. Y yo no digo que no tenga importancia, pero sí que tengo una cierta experiencia de que la pluridisciplinariedad en realidad suele servir para que cada una de las disciplinas, aquel que sabe de esa disciplina, habla de lo suyo y cada uno habla de lo suyo. Y finalmente es muy difícil conjugar en lo que llamamos pluridisciplina. Yo
prefiero hablar de multiescala o pluriescalar, en el sentido de que los arquitectos tenemos que saber, tenemos que entender nuestro trabajo como algo que tiene que llegar desde la escala del territorio. Yo he sido también profesor de urbanismo toda mi trayectoria docente e investigadora, y tenemos que saber llegar desde el detalle constructivo hasta producir el proyecto del territorio, pasando por la escala urbana. La escala arquitectónica y la escala territorial es algo que se debe dominar, porque si no se dominan esas tres, ese conjunto, es muy difícil que podamos hacer hoy en día, podamos enfrentarnos a la arquitectura, incluso a la arquitectura del edificio, que es la que normalmente trabajamos, con suficiente capacidad. Bien, pues yo no sé si me he extendido mucho, pero quiero, bueno, no sé si pasamos, Vicente, tú ahora. Pues nada, después de esta perorata, dejo al que es el verdadero homenajeado y autor del libro, Vicente, que os exponga sus ideas y sus reflexiones. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En realidad, me siento un tanto como agobiado, porque me recuerda esta tarde muchas cosas. Me recuerda desde un principio esa formación de la Universidad Politécnica, lo que significó para nosotros, lo que significó para el País Valenciano. O sea, lo que significó realmente tener una universidad moderna y una esperanza enorme de progreso a través de la universidad, que es la forma más clara que hay de progresar. Y entonces es indudable que detrás de esta estancia aquí, en la Universidad Politécnica de Alcoy, o sea, yo recuerdo esa primera etapa de mi formación, que también fue aquí en la Universidad Politécnica de Alcoy. Y recuerdo a personajes que se les debe de tener verdadera simpatía. O sea, son personajes como don Luis Gisbert, que me enseñó cosas tan elementales como para un literato resultaría, por ejemplo, el latín. Y él le enseñó mecánica clásica. O sea, unos cursos rigurosos de mecánica clásica. Recordaré también a Louis Reich, o sea, un señor que enseñó química a la manera del 19, pero una química interesantísima para los estudiantes que empezábamos. Recordaré también a Jorge Blanes, un personaje que trabajaba y daba clases. Jorge Blanes era una persona que daba termodinámica, como decía Luis, y eso le extrañaba tanto a Luis que supiéramos termodinámica. Qué cosa tan, porque Luis tiene esa base tan, podríamos decir, académica, que todo eso le resulta grato. Teníamos también a Roberto Puig, que esta sala lleva su nombre. Y es indudable que todos estos personajes estaban en el inicio de esta Universidad Politécnica. Una Universidad Politécnica que a la hora de la verdad estaba vinculada a lo que realmente se hacía en el país valenciano. Es curioso cómo realmente supieron coger a toda la gente que estaba haciendo cosas y ponerla a trabajar para enseñar, para transmitirlas.
y no pagándoles muchos, sino todo lo contrario, es decir, fue una cosa de una economía de medios extraordinaria, pero de una eficacia que ya se ve ahora. Es decir, esos 50 años se ven ahora. Y fue el gran acierto del país. Entonces, esa forma de reconocer esa especie de necesidad y suerte al mismo tiempo de haber estado vinculado a lo que es la base bien estructurada, sobre todo, no solo de conocimiento técnico, sino de cultura. Es decir, esa importancia que tiene realmente llevar más allá del conocimiento técnico, llevar a lo que realmente se cultiva por una sociedad y que es el paso de generación a generación. Yo a todo esto creo que es verdaderamente fundamental y toda mi obra está vinculada realmente a esa preocupación y a esa forma de entrar fundamentalmente en esos aspectos de materializar aquello que pensamos y aquello que va a quedar. Es decir, hemos visto unas obras de personas que realmente también en el País Valenciano significaron muchísimo. Hemos visto la fábrica de Jover. Hemos visto una fábrica que a la hora de la verdad la hicimos con unos nudos que en aquel momento en Sarri se estaban haciendo unos nudos muy complejos y muy caros, más de 10 veces por encima del precio de los nuestros. Y nosotros utilizábamos unos talleres que emergían en ese momento y eran talleres modestísimos, pero al mismo tiempo había una gran voluntad de construir el país. Eso es algo que era así. La memoria de estas personas seguirá vinculada precisamente a la obra y seguirá vinculada fundamentalmente a sus herederos. Eso es algo importante. Es decir, siempre pensamos que la arquitectura es algo que es como excesivamente volátil, pero no. La arquitectura siempre dura más que aquellos que la hicimos, pero está ahí, porque es el ejemplo de otras generaciones que vienen y que tienen que hacer lo suyo. Y esa es la base fundamental de la cultura. Y en eso es algo que nosotros tenemos que entender, que este libro que estamos presentando, que fue además una cuestión que Paco Pico se le ocurrió, oye, tenemos que presentarlo en Alcoy. Paco Pico es uno de los arquitectos que también está dentro de ese mundo de entender realmente el trabajo, la cultura y la enseñanza como un todo. Y cosa que realmente hay muchos más. Estoy viendo mis compañeros de trabajos, discusiones y convencimiento realmente de líneas de trabajo que están ahí también. Estoy viendo al mismo tiempo recuerdos del tiempo que pasó y que parte de ese tiempo solo lo hemos podido atar a través de la obra. Es decir, esa obra que de pronto emerge y todavía es presente y estará muchos años presente, por encima realmente de nosotros. Eso es así. Y entonces yo creo que el libro mantiene también en sus escritos la reflexión profunda de lo que es pensar, sentir y hacer. Es decir, esa tríada importante que es algo a la que estamos comprometidos. El tiempo suele dar la razón y el tiempo al mismo tiempo también mantiene un estado de esperanza para las generaciones futuras, para las generaciones que vienen. Yo lo que pienso que en este libro hemos querido hacer también es fundamentar
unos principios que están bien estructurados en él, que están explicados, que están razonados y que de alguna manera sirven como punto de partida para seguir pensando en ellos. Las cuestiones que teníamos muchas veces en el nombre, por ejemplo, de lo que es realmente una especie de nombre abstracto, lo que es oficio y medida. Oficio es una palabra modestísima y grandiosa. Veo personajes de oficio, de mi mismo oficio, el de mañana, que están aquí y que supieron mantener realmente su estatus con una gran dignidad. Y todo esto hace que realmente esté también preocupado por algo que es la mistificación que aparece, por ejemplo, en la palabra medida. Porque la palabra medida es más compleja. Es una palabra que implica aprender, comprobar, reconocer e intuir. Y es una cosa muy compleja que se produce a través del tiempo. Y de qué manera el oficio, por ejemplo, es también lo único seguro que hay a la hora de la verdad. Y el oficio he querido también colocarlo como base porque es mi vinculación con el mundo del trabajo, con esa forma que ahora hay de casi, podríamos decir, de olvidarse de que todo el esfuerzo de las personas a través del oficio ha hecho que el mundo sea más favorable para la existencia que antes. Y que a partir de ahí es donde realmente aparece el progreso. Esas pequeñas cosas son igual que para mí, para ustedes son igual. O sea, a la hora de la verdad, reconocer eso es como reconocer el paso razonable del tiempo y el paso razonable también de lo que es, podríamos decir, esperanza. La esperanza de un mundo mejor. Porque el mundo es mejor en tanto que los personajes que lo constituyen también son mejores. Que lo que ellos han hecho es también mejor. Y que realmente, a la hora de la verdad, lo que queda es una especie de recorrido normal por la vida que hace que todo el mundo nos reconozcamos como parte de ella. Y por lo tanto, esa especie de dibujos que se han convertido generalmente, unos no han tenido suerte y han desaparecido en un concurso que se ha perdido, otros que realmente ha sido un concurso que simplemente no se ha llevado a cabo, y otros que sí que han tenido suerte y se han podido construir y se pueden ver. Pero todo eso está dentro siempre de la razón de formar lo que es en un momento determinado una cultura. Y la intención realmente de estas palabras es que esta cultura pueda hacer nuestro el sencillo pensamiento de que nadie comulga de verdad con la arquitectura y su cultura si no tiene la sensación de que precisamente en arquitectura y en urbanismo el todo está presente en la más pequeña parte de la obra que se realiza de forma consciente. Es decir, una pequeña pieza entre medianeras ha de ser equivalente a la ciudad. Es decir, tenemos que ver y tener esa intención que realmente
se prolonga más allá de esa obra. Es decir, saber que realmente la ciudad es la suma de estas pequeñas cosas, que son muchas veces modestas, pero todas son grandes. Todas son, están fundamentadas en ese principio de totalidad que tiene la ciudad. Y es algo que es de todos. Es decir, es lo único que realmente no es privado. O sea, a la hora de la verdad, la ciudad es de todos. Lo que se ve, eso pertenece a toda la población. No hay propiedades privadas ahí. Realmente la propiedad privada es otra historia perfecta para las personas, pero la comunidad de las personas ven y entienden como suyo algo que es colectivo. Y eso es una gran, podríamos decir, yo creo que eso es una especie de prueba de que realmente estamos en un medio favorable para vivir. Y si eso se pierde lo más importante, que es al final la propia coherencia de la existencia. Entonces, yo en este libro lo que he querido es mostrar estas cosas, mostrar realmente parte de lo que he pensado sobre ello, y en esta charla que tenemos ahora os tengo que hacer explícito mi agradecimiento, primero de que estéis aquí y podáis oír estas cosas que generalmente desaparecen con el tiempo. O sea, las palabras desaparecen, la obra queda, pero parte de las palabras sí que desaparecen. Y entonces también al mismo tiempo que permanezca el recuerdo de la presencia de esta tarde, porque es algo que incorporamos a nuestra vida. Muchas gracias, eso es. Ciro, ¿tienes la palabra? Ciro. Hola, buenas tardes a todos. Yo pues voy a contaros algunas particularidades de lo que ha sido pues, montar este libro sobre la figura compleja de mi padre, que ya conocéis. Y bueno, empezamos en 2018, recoger imágenes, bueno, planos, volver a hacer fotos y era el segundo libro de una serie que empezaba a hacer la Escuela de Arquitectura. Entonces, la intención fue como desentrañar esta complejidad que tiene, en fin, ya lo conocéis, ¿no? Cuando dice cosas, las dice con un sentido completo. Y en arquitectura, pues, prácticamente mi hermano y yo nos hemos pasado toda la vida intentando comprender ese sentido que él tiene de lo que es la arquitectura y por qué las cosas pues, son de una manera y no pueden ser de otra. Y entonces, a lo largo pues, de esa vivencia con mi padre, pues vemos en la enramada, por ejemplo, la influencia de la biblioteca de Labrust y bueno, son claves que están explicadas en el libro. Carmen Jorda le hacía mucha gracia el cómo se combinaban dos cosas tan aparentemente diferentes. Pero al final, mi padre, pues te das cuenta que hace la arquitectura basándose en arquitecturas previas, que son obviamente sus referentes culturales. Y es algo que también nosotros, pues, casi sin darnos cuenta, pues, lo hemos ido incorporando. Entonces, pues, recuerdo cuando éramos pequeños, mi hermano y yo, mi padre nos enseñaba, nos decía, sesión de fotos. Y nos enseñaba Jyväskylä, Otaniemi, nos enseñaba todo Alvaralto y nos explicaba cómo funcionaba una ventana, cómo era el detalle para que no entrara el agua, la minita de latón. Bueno, es que era una cosa que
yo lo recuerdo vivamente porque yo lo entendía, bueno, lo llegaba a entender. Y creo que lo que hacía mi padre en ese momento era esos... dice, voy a prepararme la clase que voy a dar a los chicos de proyectos. Y entonces pues empezaba con nosotros y eran, pues bueno, a ver, a lo mejor fueron pues 5 veces durante esa infancia, ¿no? Pero son ocasiones que se te quedan grabadas y además luego cuando vas allí a ver los edificios, tu memoria recuerda pues esas palabras de tu padre y dices, anda, ahora lo puedo tocar y lo puedo ver. Es exactamente así como él decía. Bueno, lo que quiero decir es que él tenía la capacidad de ver las cosas y entender cómo estaban hechas. Y eso, claro, eso es algo que al final, ahí voy a mí, pues nos ha ido costando más porque no es eso tan sencillo, pero ¿cómo tenía este tipo de habilidades mi padre? Pues bueno, lo ha comentado Luis, al final es que tenía una extracción diferente, su educación, su educación desde los 14 años, que estuvo en un taller de ajuste en frente de Rhodes, lo que es ahora el Olimpia, y bueno, allí estuvo 4 años y para él el material, el peso del acero y su proporción, pues era algo que significaba mucho más que el mero dibujo, era algo realmente táctil y sentido. Entonces, al final, llegabas a entender que lo que a nosotros nos cuesta toda una elaboración, por así decirlo, sí, mental, racional, él tenía una respuesta instintiva, inmediata y además, claro, correcta. Es decir, tú tenías que ir un poco a su vera, ¿no? Es decir, ¿y esto por qué es así? Bueno, pues a veces le costaba de explicar, tengo que lo intentaba, pero no lo ves, bueno, en fin, que era algo como innato en él, ¿no? Y como digo, esas claves, pues creo que se pueden, el libro sirve un poco para deconstruir a mi padre, también, claro, creo que es un ejercicio que los hijos tienen que hacer, que les toca. Y bueno, también hemos visto La fábrica de Jover. En ese momento también nos estaba explicando Stirling. Bueno, no digo cuándo lo construyó, pero que cuando fuimos a visitar Stirling, yo había estado durante la construcción de la fábrica de Jover, porque me llevaba, pues yo debía tener 2 o 3 años, y yo jugaba ahí con cosas que los de coordinadores de seguridad y salud de hoy en día, pues ya no te dejan. Pero esa aproximación, esos nudos que ha comentado, que existía pues, una patente muy, muy cara, que eran los nudos Nero. Bueno, pues él consiguió hacer unos nudos sui generis, es decir, con el oficio de las personas que iban a construir toda la estructura metálica, y entonces hacerlo por el precio. Y bueno, pero el referente arquitectónico pues era Stirling, era la biblioteca de Stirling, Cambridge. Y entonces cuando fuimos allí y la visitamos, pues vaya, no entendía yo tampoco o sea, la pulsión esa, ¿no? ¿Por qué Stirling, Stirling? Hasta que íbamos a verlo y entendía cómo él cerraba esos círculos de sus viajes, o sea, sus viajes también mentalmente a través de los libros, de las revistas. Porque otra forma también del aprendizaje era el cómo tenías un libro sobre Mies. Bueno, y eso era absoluto. Es decir, no podías salir de ese libro sin haberte empapado de él, ¿no? Es muy diferente de cómo ahora mismo pues, estudia arquitectura, que los estudiantes tienen
a su disposición Internet y lo que entonces tienen un exceso de información, no saben gestionarla y todo parece que sea igualmente importante, pero el tener una información reducida que es toda vuestra generación y la nuestra, creo que nos ha permitido concentrarnos en lo importante y en poder expresarnos nosotros a través de la arquitectura. Porque a pesar de, en fin, de todas estas influencias, ¿no? que se van narrando en el libro, también, pues, o sea, todo arquitecto, por así decirlo, bebe de sus maestros, pero lo que no quiere es verse arrastrado por ellos. Entonces, mi padre, después de esa reflexión y conocimiento sobre esa obra, luego hacía su aproximación y su propuesta y lo hacía suyo. Es decir, huía de esos fantasmas de los maestros que te acosan y te... en fin, que no le llegaban a torturar, me refiero. Simplemente que eran como, pues unos amigos que tienes ahí y es seguramente parecido a una expresión que has utilizado ahora, que has dicho, porque las obras es como que atan el tiempo, hemos podido atar el tiempo a través de las obras. Pues eso es lo que veo para lo que sirve, ¿no? La arquitectura, que tiene esa longevidad, que es como en la ciencia. Te puedes subir a hombros de gigantes para poder proseguir en esa investigación y en este caso en esta disciplina que es la arquitectura. También en el pabellón de Tirisite, que era una pieza, pues bueno, arquitectura efímera, duró bastantes años. A mí me sirvió para poder dibujar por primera vez algo y verlo construido. Es decir, es como una especie de bautizo. Ahora creo que también habéis visto el bautizo que le digo a mi padre, como ¿tú querías ser arquitecto? No, yo nunca he querido ser arquitecto. Pero bueno, has sido arquitecto, de hecho, un arquitecto de gran carácter. Pues sí, al igual que aquí en el pabellón me hizo dibujar las puertas, obviamente pues, guiado por él, pues mi padre tuvo su bautismo a través de mi abuelo, Arturo Clement, y no en la fábrica que hemos visto, que estaba comentando Vicente Colomer, sino en el Salón del Salt, que yo creo que ahí lo que le hizo fue la prueba del suegro. Es decir, a ver, tú vamos a ver si te quedas en la familia o más bien te vas de... Pues eso, en ese momento estaba estudiando aparejadores, no tenía ni en mente ser arquitecto. Y fes-me el saló, que así son más allá. Bueno, pues creo que me decías, con 10.000 ladrillos macizos y un obrero y un carpintero, pues montó esas bóvedas, más que bóvedas, ese revestimiento continuo de hormigón y el hormigón está por encima, que es para retacar el espacio que hay entre el techo ese de ladrillo y la gruta natural. Y bueno, en fin, ahí hay un montón de soluciones constructivas que luego yo le decía, pero a ver, tú has visto Leverens antes y seguro que esto te ha influido. Dice, no, yo no había visto nada, yo descubrí a Leverens después. Entonces, claro, son misterios de estos, a dónde te conduce, ¿no? la propia construcción, el ver que simultáneamente pues, están haciendo soluciones parecidas, porque la influencia que yo le atribuí a mi padre de ese Salón del Sal, que es la iglesia de Markus Kyrkan en Estocolmo, pues no era tal, era simplemente que había una solución de un forjado que aparecía con esas mismas vigas, haciendo esa figura del parabólico hiperbólico, y bueno, pues era una solución del momento, no era en este caso
una solución, por así decirlo, copiada mentalmente y luego transferida. Entonces, creo que todo eso es lo que a mi padre le daba la capacidad de decisión, ¿no? Y de autoridad al final, porque creo que todos lo conocéis y es bastante testarudo y, y en fin, pero tiene su razón. Porque la arquitectura, lo que yo he descubierto es que a él le ha guiado la vida y le ha dado la vida, las dos cosas. Eso creo que es porque francamente ya sabéis que cuestiones administrativas no le pidáis en la vida porque no quiere hacerlas y no sabe hacerlas. Es lo mismo, ¿no? Entonces, esa manera de vivir la arquitectura y de tener esa suerte, pues ha pertenecido a esa época en la que, bueno, todavía los arquitectos, como le digo, eran señores de verdad. Y bueno, ahora vivimos otra cosa diferente y a mí me gustaría que volviera a reconocerse esa figura de arquitecto. Para eso, bueno, pues es este acto, porque realmente creo que tenemos una profesión fantástica, porque sabemos hacer un montón de cosas que otras personas, pues bueno, ya les gustaría, ¿no? Y que la deriva debe de ser, pues como ha ocurrido con mi padre, ¿no? Que esa arquitectura te da la vida, no te la quita. Que siempre hay un sufrimiento detrás que, bueno, es el que hay que evitar, obviamente, y vivir de la manera en que se puede disfrutar esto, porque es al final una vinculación con la cultura y tú vuelves a entrar, de hecho, con esas aportaciones en el mundo de la cultura. Entonces, es la relevancia que te da la capacidad de poder transformar, pues, la ciudad a través de un edificio o de alguna pequeña intervención, porque tiene influencia más allá por así decirlo, de tu sombra. Y bueno, también quería comentar, pues, que en el libro está la figura del prólogo, que la ha realizado Rafael Moneo. Es una de las amistades que, bueno, salvando las diferencias de distancia, Madrid-Valencia, pues mi padre ha mantenido en el tiempo, porque al final todo es como, bueno, un sistema de conexiones, ¿no? que se han de mantener vivas en el tiempo. Creo que eso es algo bueno, que mi padre ha tenido esa capacidad, ¿no? de mantener esas amistades de fuera, de la gente de Madrid y de la Escuela de Valencia, obviamente, y de la ciudad de Alcoy. Entonces, todo eso, pues digo, pues yo no sé cómo lo ha hecho, la verdad. Creo que es algo que te sale de manera natural o no puedes estar pendiente de todo. Pero bueno, como digo, creo que ya lo conocéis. Yo pues os he podido dar algunas notas así de más particulares y que, en fin, que es así, bueno, es todo un orgullo poder presentar este libro merecido y en el que, al igual que el título, ¿no? Oficio y medida, pues tiene tanto peso lo escrito como lo gráfico, como la obra, porque es parte, como decía, de ese mecanismo mental, ¿no? que es la cultura, que es que las cosas tienen un sentido y una profundidad en el tiempo. Bueno, creo que esto tenía un formato de mesa así redonda, entonces creo que podemos pasar el turno a preguntas, si tenéis, vamos, tenemos aquí un...
para no ser tan protagonistas. Bueno, a ver, creo que me toca también decir una cosita que no he llegado un poco más tarde. Os estoy viendo en la mesa, Luis, Vicente, pero estaba mirando hacia atrás, porque también, es decir, dentro de mis recuerdos de la obra de mi padre, ¿no? Es decir, el estudio de Valencia y el estudio de Alcoy. Hay que diferenciar. Siempre hemos tenido, es decir, mi padre desaparecía 3 días, creo, no sé si 3, ¿no? Y aparecía otros 2. Entonces, el estudio de Alcoy, bueno, yo estaba ahora mirando, pero bueno, Rafa, creo que es importante comentarlo. Es decir, que yo lo recuerdo mucho tiempo, la verdad es que te recuerdo mucho, ¿vale? Estando en Alcoy. También Quique, Paco, ¿no? Que decirte que yo creo que todas las caras que estoy viendo aquí, pues yo lo recuerdo, pero yo debía ser, exactamente, nadie debía llegar a la altura de la silla, ¿no? Bueno, le estaba comentando, pues digo, porque creo que el último que recuerdo también es San Miguel, que también está ahí. Miguel, que decirte, ya fue cuando ya más o menos salí yo de la zona del estudio. Creo que tocaba comentarlo. En cuanto al libro, quería comentar una cosa, Ciro. Yo creo que a nosotros nos ha servido para entender también la figura del padre. Es un poco complicada, porque realmente es un padre que es como él comenta, como la arquitectura. La arquitectura para él sí le ha dado la vida, pero también es la manera de, como él ha dicho, que entiende la arquitectura. Es decir, la arquitectura es la manera de generar un mundo mejor, un mundo de transformarlo y cómo realmente es la arquitectura la que te permite hacerlo. Y yo creo que es, de alguna manera, esa traducción la que él nos ha intentado, creo que desde pequeños, transmitir, y es el hecho de que realmente somos, debemos decir, los arquitectos los que podemos transformar la ciudad, los que podemos hacer que la vida de la gente que hay alrededor sea una vida mejor. Y eso es algo que, de alguna manera, creo que siempre ha estado en todas las obras que él ha hecho. Cuando alguna vez hemos estado, podemos decir, por no cambiar un proyecto, pues porque ya habíamos estado mucho tiempo con él, nos ha dicho que había que cambiarlo, que realmente era más importante que nuestro tiempo el cómo iba a quedar el propio proyecto. Esa serie de cosas que son un poco, podemos decir, duras, porque todos sabemos que un proyecto al final tiene unos momentos alegres, pero otros momentos de mucho trabajo. Bueno, también han estado ahí. Y yo creo que está, porque yo ya he hablado bastante. ¿Queréis alguien? Bueno, yo soy Paco Picó y lo que voy a decir corresponde a el grupo de los que hemos aprendido de Vicente o de Manolo, ¿no? Según la ciudad. Yo siempre he defendido y he dicho siempre que los referentes que califican a las personas son sus maestros. Y en ese sentido tengo que decir que estoy muy agradecido a los maestros que yo he tenido a lo largo de mi vida, que muchos están aquí, entre ellos también está Luis y Vicente aquí en la mesa. De la misma manera que, por ejemplo, decía Emilio Lledó, el filósofo, que siempre se acuerda, y lo dice siempre que hace alguna conferencia, de su profesor de la escuela secundaria, que les hacía leer el Quijote, y que él lo recuerda porque el maestro este lo que hizo fue abrirle puertas y abrirle puertas de caminos que había que recorrer y transmitirle algo que Vicente y yo últimamente, que nos vemos menos de lo que nos gustaría y que realmente nos vemos para conversar, es la transmisión del entusiasmo en crear las cosas pensando en cómo se construyen. O sea, somos unos grandes aficionados a la arquitectura o al diseño o a cualquier cosa
que se proyecta, que se piensa pensando en cómo se construye. Eso nos divierte muchísimo y a mí ese entusiasmo me lo transmitió Vicente de esa manera y yo creo que a muchos de los alumnos que estamos aquí sentados ahora de distintas generaciones, pero vaya. Esto yo creo que es fundamental el tener la suerte de que alguien te abra una puerta para conseguir esa fuerza, que ese entusiasmo, que es lo que hace, el entusiasmo es una especie de inspiración que te motiva de manera que lo que tengas en la cabeza puedas proyectarlo a un papel y después construirlo con las manos, ¿no? Es una cosa que es lo que hace que esta profesión sea divertida. Y la segunda cosa es que tiene que ver mucho con justo lo que es el título del proyecto. Esto que he dicho tiene que ver con el oficio. El abrir la puerta, el ver cómo te abren una puerta, quiere decir que estás viendo a alguien que sabe cómo es abrir una puerta, ¿vale? Y después está la medida, ¿no? O sea, el oficio y la medida que tiene que ver con llegar a educarse en la forma de decir que una cosa está bien hecha, ¿vale? A partir de pegarle vueltas, de dialogar mucho contigo mismo y con tus compañeros, hasta producir el refinamiento que hace falta en una pieza hasta que está justamente terminada, ¿vale? Esto es una cosa que es bastante difícil de aprender si no se circula una gran trayectoria de mucho tiempo, ¿vale? Yo creo que estos son los dos valores importantes que ha tenido, desde luego, desde mi punto de vista, Vicente, y que se resumen en el título del libro, ¿vale? Pues eso es. Bueno, quiero aprovechar la oportunidad que me encanta de estar aquí. Algunos me conocéis, otros no. Soy Javier Poyatos, profesor de la Escuela de Arquitectura en Valencia, pero también doy clase con Paco Picó en el campus de Alcoy y me formé en el campus de Alcoy como profesor. Bueno, entonces, brevemente, porque me tocó la grata tarea de hacer un apartado en el libro que era precisamente lo que estaba contando Paco Picó, recoger a algunos discípulos insignes de Vicente, Paco Picó, pero también Carlos Meri, también Javier Pérez Igualada, que tenía médico, me ha dicho, y no ha podido venir, lo ha sentido. Quiero decir, todos ellos profesores de la Politécnica y arquitectos, ahora que no me oye Paco, muy cualificados y entonces esa experiencia era lo que en ese libro, junto con comentarios de Luis, que enriquecía también esa perspectiva formativa de Vicente, también de Carmen Jordá, me he centrado en esa dimensión, como completando la dimensión de maestro en el buen sentido, no solo de maestro arquitecto, que tiene ese título del Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, sino maestro educador de discípulos. Eso no es nada frecuente, ¿eh? Por ejemplo, Carlos Meri, está recogido en el libro, me decía, yo quería ser ingeniero aeronáutico y me hice arquitecto por Vicente, porque me acerqué a una de sus clases por curiosidad y ya me fascinó. Y dice en el libro, me lo dijo aquí, y eso no se lo he contado a Vicente, no sé si luego te lo ha contado en persona o si no te lo transmito, pero es un tema muy importante, porque claro, Carlos, ese ha sido un gran arquitecto y un gran profesor que ahora recordamos. Entonces es esa faceta de crear magisterio, de crear, que a lo mejor no es en el lenguaje arquitectónico, lo decían, pero sí en ese saber poliforme de la arquitectura. Y Carlos Meri se refería a tus clases, que ahora queremos recuperar todavía en la escuela. Maite Palomares, la subdirectora de Cultura, quiere que vuelvas a dar alguna clase de esas en que explicabas proyectos y quedaba, en palabras de Carlos Meri o de Paco, eso, que quedaban deslumbrados, ¿no?
porque decía Carlos Meri, hace de un edificio asociaciones mágicas, ¿eh? Lo mismo sale ese conocimiento en detalle preciso del rigor técnico que te caracteriza, como esa referencia a la música, como esa referencia a culturas arquitectónicas de todas las épocas, a la vida del arquitecto que ha generado eso. Y siempre todos los proyectos, lo recordaba, eran presentados con una enorme cantidad de diapositivas, todas hechas por Vicente, es decir, porque eran proyectos vividos, habitados, ¿no? Sentidos. Has dicho Vicente, Carmen Jordá, ahí en el libro La catedrática y también de la comarca de Muro de Alcoy, Carmen Jordá, catedrático, decía pues que todo lo que dice Vicente tiene sustancia. Ahora mismo has dicho una cosa muy bonita de hay que pensar, sentir y actuar, ¿no? Hacer. Quiero decir que eso es una gran síntesis de lo que se veía en tus clases, porque además una de las cosas importantes, yo creo, para ser buen maestro y buen profesor es sentir las cosas. No dar ahí un escaparate más o menos ficticio, sino unas cosas que se viven, incluso que te emocionan, ¿no? No es la primera vez que te hemos visto emocionarte con una obra de arquitectura o con ese pensar profundo, vivir, sentir con intensidad y luego actuar, no quedarse simplemente en un mundo contemplativo, sino actuar. Bueno, pues por no alargarme, pero es que esta parte es muy bonita, yo de ahí resaltaría, aprovechando que estamos en el campus de Alcoy y tú te has referido a esos bonitos orígenes y has citado personas que yo creo que aquí son entrañables en el campus de Alcoy, que tenían un modelo muy claro de universidad en beneficio para toda la sociedad. Eso se mantiene vivo, pero hay que gestionar bien esa memoria. Y yo creo que esa es una vertiente muy bonita de Vicente, que es enormemente, voy a utilizar una palabra parecida a Vicente Colomer a la que has usado, es enormemente transdisciplinar. Vicente es arquitecto singularísimo, pero lo es porque rompe los esquemas habituales, conformistas, si queréis, de la profesión, porque antes ha sido otras cosas, desde trabajador en taller hasta perito industrial, etcétera. Pero sobre todo es que es hasta filosófico, ¿no? Hay cosas que dice que por su profundidad son filosóficas. Entonces es un personaje transdisciplinar y eso, por aterrizar ya en lo que quería, finalmente, en una universidad politécnica es muy interesante. Es decir, vincular lo que es la tecnología con lo que es la cultura, con lo que es la ciencia, que de alguna manera se da muy bien en la arquitectura, pero que ya es una necesidad de nuestra civilización. Dentro de la barbarie de la multiplicidad de disciplinas, es muy importante en un campus como el de Valencia, como el de Alcoy, como el de Gandía, trabajar más la transdisciplinaridad. Y en eso conecto con el mensaje que el rectorado, el José Capilla, el rector, está diciendo con frecuencia y que ya figura en esos primeros esbozos del nuevo plan estratégico de la universidad, que se menciona la transdisciplinaridad. Bueno, pues yo creo que en Alcoy hay un campo muy bueno para esto, porque yo siempre he recordado que a diferencia de Valencia, que hay tanto edificio en la universidad y nos cuesta encontrarnos, aquí nos encontramos enseguida en la cafetería de abajo, en el hall, quiero decir que las diversas disciplinas que aquí concurren en el campus, técnicas, creativas, más culturales, etcétera, pues nos encontramos enseguida. Y es también una de las genialidades de Alcoy, que en una ciudad tan pequeña, esos encuentros fáciles crean una especie, o crearon sobre todo en el 19, esa fecundidad de ese buen ambiente que es el que genera una cultura interesante. Entonces hemos